Hola, en primer lugar, muchas gracias por haber elegido esta presentación en la que voy a hablar sobre el impacto de la IA en los métodos de evaluación tradicionales. Como todos sabemos, la evaluación de los aprendizajes es uno de los pilares básicos para garantizar la calidad de la enseñanza. Y una de las misiones del profesorado es garantizar la igualdad de condiciones en las que se realiza esta evaluación. Este objetivo se logra pues, de diferentes maneras. Si es un examen escrito presencial, mediante la vigilancia. Si es un examen online, mediante sistemas de proctoring. O en los trabajos escritos, mediante la utilización de herramientas de detección de plagio como Turnitin hasta ahora. El objetivo de esta vigilancia es que la evaluación no solamente mida los conocimientos del alumnado, sino que la asignación de notas sea justa y no permita que aquellas personas que no han adquirido el conocimiento engañen al profesorado y traicionen el esfuerzo de sus pares. Por otro lado, desde hace décadas, en diferentes países, sabemos que muchos programas de grado incluyen el requisito de un trabajo final como para obtener el título, ¿no? Pero la irrupción en 2022 de herramientas de generación de texto, es decir, de IAs como ChatGPT, a las que el alumnado puede acceder fácilmente, plantea un desafío para la fiabilidad de los sistemas de evaluación no presenciales, porque en la actualidad no hay una herramienta digital fiable para detectar el uso de estas IAs. Y aunque un docente experimentado puede eh, claramente intuir si el alumnado lo ha redactado o no, pues en la práctica resulta difícil justificar un suspenso solamente por la sospecha, ¿no? Por muy real que ésta sea. Por tanto, en este trabajo de investigación se plantea la duda de si es razonable seguir utilizando sistemas de evaluación basados en la entrega de trabajos escritos sin supervisión, sin que haya posibilidades reales de identificar el fraude, es decir, sin posibilidad de demostrar si ha sido el alumnado y no una IA quien ha redactado el trabajo. Entonces, como objetivos de este estudio sería, en primer lugar, averiguar si existen evidencias sobre el uso de la IA por parte del alumnado al redactar sus trabajos no presenciales y si es así, en qué porcentajes. En segundo lugar, el estudio analiza una muestra de 15 universidades de todo el mundo para averiguar qué métodos de evaluación se utilizan concretamente en el área de estudios literarios. Y en tercer lugar, averiguar si las regulaciones de estos países exigen la redacción de un trabajo final de grado como requisito para la obtención del título. Pues pasemos al estado de la cuestión en cuanto a la utilización de la IA en general, ¿no? En primer lugar, hay que decir, sabemos que cada vez hay más personas que utilizan la IA, personas jóvenes que utilizan la IA, no solo en contextos académicos, sino también como sustituto del contacto humano. Muchas personas la utilizan para cuando se sienten deprimidos o para contestar un mensaje que no saben cómo hacerlo o incluso para iniciar una dieta, ¿no? Es decir, situaciones en las que hasta ahora pues consultaban con amigos, familiares o profesionales. También hay estudios que explican que aquellas personas que utilizan la IA como un confidente o un psicólogo, pues debido a que la IA está disponible las 24 horas, los 7 días a la semana, es gratuita, es empática, es complaciente, ¿no? Pues estas personas están abocadas a sufrir unas consecuencias incluso más negativas, ¿no? De las que están experimentando. Ya en el ámbito académico, según indican los estudios, pues es un hecho que el número de estudiantes que la utiliza para la realización de sus trabajos es importante y está en aumento también. Por ejemplo, una encuesta de la organización Best Colleges de Estados Unidos determinaba que el 43% de los estudiantes confesaban utilizar el ChatGPT, por ejemplo, en sus tareas académicas. Y de esta cifra, el 50% decía utilizarla para redactar enteramente sus trabajos, o sea, el 22%. Pero en 2023 todavía, pero en un momento posterior, esta misma entidad realizó otra encuesta y ya este porcentaje subía hasta el 52% de los estudiantes, ¿no? Que confesaban utilizarla para realizar sus trabajos. Es curioso que en ambos trabajos más de la mitad de los estudiantes reconocían que usar la IA se consideraba plagio o era equivalente a copiar los exámenes. Es decir, que aunque el alumnado era consciente de la falta de ética de esta práctica y a pesar de que en las universidades existen políticas que la prohíben, pues lo cierto es que más de la mitad reconocía utilizarla de forma fraudulenta.
Según otro estudio ya realizado en el 2024 por Higher Education Policy Institute, pues este porcentaje ya subía a casi el 70% de los encuestados, ¿no?, que reconocían utilizar la IA para redactar o ayudarse en sus trabajos. En resumen, que aunque los datos no permiten afirmar con certeza qué porcentaje de estudiantes la utiliza para realizar sus trabajos, sí se confirma que es un porcentaje relevante y que está en aumento cada año, ¿no? Y esto es así porque los mecanismos de control son débiles, por no decir inexistentes, ¿no? En realidad, el uso de la IA para redactar trabajos sin supervisión pues sería equiparable a la realización de un examen en el que no hubiese un docente vigilando, ¿no? Es decir, que este trabajo puede no demostrar los conocimientos reales del alumnado ni sus habilidades de redacción, sino su habilidad para utilizar la IA y para no ser detectado, ¿no?, en todo caso. Pasemos al el uso de la IA como herramienta y como de aprendizaje y de trabajo, ¿no? Es decir, que no cabe duda que en el mundo actual enseñar al alumnado a utilizar la IA debería ser una responsabilidad académica, institucional, ¿no? La utilidad y la importancia actual de la IA para procesos de investigación, de creación, de análisis textual, pues es demasiado profunda e irreversible como para ignorarla, ¿no? Y negarse a integrar la enseñanza del uso de la IA no protege al alumnado, sino que lo coloca en una situación de desventaja ante el mundo profesional en el que luego se encontrará, ¿no? Por tanto, enseñar a utilizar la IA no es enseñar a depender de ella, sino a utilizarla con criterio, ¿eh? Y no recibir esta formación, pues lleva al alumnado a que se relacione con estas herramientas de forma intuitiva, sin conocimiento crítico, es decir, de forma errónea. Por el contrario, una docencia bien diseñada les enseñaría a utilizarla, por ejemplo, para explorar corpus extensos, comparar traducciones, preparar datos para análisis computacional, reconocer patrones típicos de la prosa generada por la IA, es decir, identificar los sesgos y los errores que comete y comparar la producción humana con la algorítmica, en definitiva. Bien, pues el corpus de este estudio, como dije, consta de 15 universidades en 5 países: China, Finlandia, Italia, Reino Unido y España. Y la elección de estos países pues respondió a 2 criterios. En primer lugar, la disponibilidad de información, ¿no?, ya que hay algunos países no ofrecen ninguna información ni tanto en las asignaturas como en los currículos. De hecho, solamente Italia, Reino Unido y España ofrecen información clara, ¿no? Y también el segundo criterio pues, fue elegir el World Universities Ranking de 2025, ofrecido por esta entidad que es pues, mundialmente reconocida, ¿no? Y luego también, para que el corpus fuese homogéneo, pues se analizó la información de los currículos de los grados de estudios literarios, concretamente asignaturas de literatura inglesa. Pasemos al análisis y discusión de los datos. Y en esta tabla se pueden ver las universidades ordenadas por la posición que ocupan, y luego se especifica si en estas universidades y en estas asignaturas se exige la realización de un examen escrito final o se exige la evaluación mediante trabajos, la entrega de trabajos, ¿no? Bueno, a modo de resumen, pues puedo decir que en China no existen datos claros sobre el método de evaluación de las asignaturas, y en Finlandia pues tampoco la información lo especificaba, aunque pues se podía deducir que sí que coexistían, ¿no?, los exámenes finales y la entrega de trabajos. Ya en el caso de Italia, los datos sí que eran claros y demuestran la importancia que tienen los exámenes finales presenciales, ya que en 2 de las universidades italianas suponía el 100% de la nota final y en la otra el 75%. Es decir, que en estas asignaturas se evaluaban con un examen presencial escrito y a menudo también oral, ¿eh? En el caso de Reino Unido, las 3 universidades también muestran un patrón que es más del 75% corresponde a una evaluación final con un examen escrito de 3 o 4 horas de duración. Y bueno, tan solo el 20% de la evaluación corresponde a trabajos entregados de forma no presencial, ¿no?
Y por último, en España, pues también las tres universidades analizadas muestran la existencia de un alto porcentaje de evaluación con exámenes finales, con el 80 y el 75% de la nota calculada sobre este examen final. Y también merece la pena destacar el caso de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde el 45% de la nota viene de un examen final y el otro 45% de la redacción de trabajos, pero redactados en el aula, es decir, de manera presencial, es decir, reduciendo la oportunidad de fraude, ¿no? Pasemos a continuación a averiguar si existe un requisito de entrega de un trabajo final de grado u otro tipo de prueba, ¿no? Y como vemos, en prácticamente todas las universidades sí que existe este requisito, ¿no? Bueno, aquí a modo desglosado, vemos que en China hay una regulación que lo exige, así como la defensa oral de este trabajo. En Finlandia también hay una regulación que exige un trabajo final de grado, pero en este caso también las universidades finlandesas exigen un Maturity Test, que es un examen escrito en el que se exige demostrar conocimientos en el idioma y en una determinada área. En Italia también existe la figura del trabajo de fin de grado con su defensa oral y llama la atención el caso de Reino Unido, donde no existe una regulación nacional que obligue a los títulos de grado a incluir un trabajo escrito o un examen final presencial. Y de hecho, en Oxford no se exige, que es la primera en el ranking mundial, ni tampoco en la de Cambridge, que está en quinta posición. O sea, en estas universidades pues no se considera la entrega de la realización de TFG como garantía de conocimiento, ¿no?, del alumnado. El requisito solo se halló en la University College de Londres. Es decir, que en las universidades británicas, pues depende de cada universidad o de cada facultad la exigencia de este trabajo de final de grado, ¿no? Y en el caso de España, como sabemos, pues sí existe la obligatoriedad con su defensa oral. ¿Cuáles son las conclusiones de este análisis? Pues este estudio invita a la reflexión sobre el hecho de que si para evaluar una asignatura las universidades utilizan métodos de evaluación presenciales en su mayor parte para evitar el fraude, no resulta muy coherente la obligatoriedad de un trabajo final de grado que se redacta a distancia, o sea, sin presencialidad, en el que no se puede comprobar la autoría. Además, estos trabajos suponen desde 6 a 20, 24 créditos en el currículum de los grados, es decir, que podrían ser equivalentes a la impartición de una o cuatro asignaturas que enseñasen al alumnado en la tipología de IAs que existen y en el uso ético y profesional de estas IAs dentro de su campo de estudio. Entonces, como conclusión final, pues diría que la aparición de la IA, que genera textos de alta calidad, plantea un antes y un después para los sistemas de evaluación no presenciales. Los estudios demuestran que un porcentaje muy elevado de estudiantes la utiliza, aunque el número concreto de este porcentaje pues, es todavía desconocido, ¿no? Esto arroja una evidencia, que es que los sistemas de evaluación sin presencialidad son vulnerables, porque la oportunidad de un estudiante de utilizar la IA cuando no está bajo supervisión, pues se traduce en la posibilidad de producir trabajos de apariencia correcta que en realidad no representan ni su esfuerzo ni su aprendizaje. En definitiva, debemos continuar utilizando hoy en día sistemas de evaluación que no sean presenciales. Bueno, pues la respuesta lógica es que para asegurar la autenticidad del aprendizaje, las instituciones deberían reforzar el diseño de la evaluación, no eliminando la realización de trabajos escritos, sino que estos tuviesen lugar en formato presencial, como por ejemplo en el aula sin dispositivos. Otra opción sería la realización de un examen final presencial, si se quiere, escrito o oral, en el que el candidato respondiera a preguntas relacionadas con un área concreta o una asignatura concreta, y así pues el alumnado se prepararía durante el curso, igual que hace con el TFG, pero se prepararía para este examen final con un tutor y luego pues realizaría de forma presencial la prueba, ¿no? También otro de los problemas que ha puesto de manifiesto este estudio es la ausencia de asignaturas que formen en el uso correcto de las IAs, ¿no? Y esto, pues como digo, debe ser una responsabilidad si deseamos que el alumnado tenga habilidades para competir en el mundo laboral y también en el personal, ¿no?
En resumen, que este estudio demuestra la necesidad de repensar los modelos de evaluación para garantizar que el título obtenido siga representando las competencias del estudiante y no su capacidad para delegar en una IA, ¿no? Es decir, que este estudio expone la encrucijada en la que se encuentra el sistema educativo actual, ¿no? En el que por un lado se debe enseñar al alumnado a utilizar la IA, pero por otro lado se debe impedir que la demostración de sus conocimientos se haga de una manera fraudulenta, utilizando la IA para entregar trabajos generados por una inteligencia que es artificial y no es la suya propia. Pues esto ha sido todo. Muchas gracias de nuevo por haber elegido esta presentación y quedo a la espera de recibir los comentarios y las preguntas que tengan. Muchas gracias.